El silencio detrás de los muros sagrados. Hay lugares en el mundo donde el tiempo parece haberse detenido, donde el aire está tan cargado de secretos que respirar se convierte en un acto de fe. Uno de esos lugares se encuentra en el corazón de Roma, protegido por muros que fueron levantados no solo para defender un territorio, sino para custodiar algo mucho más valioso: el conocimiento prohibido. Dentro de esos muros se extiende un pequeño estado que, pese a su tamaño diminuto, concentra más poder que muchas naciones enteras. Su nombre resuena con santidad y misterio. Pero detrás de los rezos, de los frescos dorados y de las cúpulas que tocan el cielo, se oculta un silencio que ha sobrevivido siglos, un silencio llamado el Archivo Secreto del Vaticano. Desde el exterior, el Vaticano parece un santuario de fe. Sin embargo, en sus entrañas se esconde un laberinto de estanterías kilométricas, pasillos custodiados, puertas de acero y documentos tan antiguos que algunos fueron escritos antes del nacimiento de Cristo. Se dice que allí, bajo una temperatura controlada y una vigilancia implacable, descansan más de 85 kilómetros de estantes repletos de manuscritos, cartas, códices y pergaminos que narran una historia que el mundo no debe conocer. No es un mito, no es una exageración. El archivo existe, pero solo unos pocos han tenido el privilegio o la condena de cruzar sus puertas. La historia oficial lo llama Archivo Apostólico Vaticano, un nombre que suena menos inquietante que su denominación anterior: Archivum Secretum Vaticanum. En latín, secretum no significa necesariamente oculto, sino privado. Pero con el paso del tiempo, el término adquirió un aura siniestra, y no sin razón. Porque si lo que yace allí fuera verdaderamente inocente, ¿por qué mantenerlo bajo una vigilancia más estricta que la de los laboratorios nucleares? ¿Por qué negar el acceso a historiadores, científicos y teólogos? ¿Qué puede temer una institución que proclama ser la guardiana de la verdad? Los rumores son tan antiguos como el archivo mismo. Algunos hablan de evangelios nunca revelados, versiones del Nuevo Testamento que contradicen la doctrina oficial. Otros aseguran que se guardan documentos que prueban contactos entre el Vaticano y civilizaciones extraterrestres. Se dice que allí reposan cartas de Galileo que jamás fueron publicadas, informes sobre exorcismos que desafiaron toda lógica, mapas de continentes desaparecidos y tratados sobre alquimia que fueron condenados por la Inquisición. Todo eso y más, sepultado bajo capas de polvo y siglos de censura. Nadie entra sin autorización directa del Papa, y aun con ella, los privilegiados solo pueden consultar un número limitado de documentos, seleccionados con cuidado por los propios guardianes del archivo. No pueden fotografiar, copiar ni transcribir más de unas pocas líneas. Al terminar, sus notas son revisadas. Todo lo que salga de allí debe ser aprobado. Y aunque en los últimos años se han digitalizado algunos documentos, el verdadero tesoro sigue siendo inaccesible, como si el Vaticano quisiera permitir una pequeña ventana solo para distraer a la mirada del mundo. Imagina recorrer esos pasillos silenciosos, iluminados apenas por luces frías que proyectan sombras sobre miles de cajas selladas. En cada una de ellas puede descansar una verdad capaz de cambiar la historia humana. Los nombres de los papas se repiten en las etiquetas junto a fechas que van desde la Edad Media hasta nuestros días. Hay cartas enviadas por reyes y emperadores, órdenes secretas firmadas durante las cruzadas, informes sobre inquisidores y pactos con naciones. Cada caja parece latir como un corazón dormido, esperando el día en que alguien se atreva a abrirla. Algunos investigadores que lograron acceder a fragmentos del archivo han hablado, siempre con cautela. Uno de ellos, el profesor Sergio Pagano, archivista jefe del Vaticano, confesó una vez que lo que allí se guarda
podría derrumbar interpretaciones enteras de la historia si se sacara de contexto. Otra frase pronunciada por un cardenal retirado fue aún más inquietante. Hay cosas que la humanidad no está preparada para conocer. Palabras que suenan más a advertencia que a fe. Los secretos del Vaticano no son solo teológicos, también son políticos, porque el poder espiritual más grande del planeta ha estado siempre vinculado al poder terrenal. En esos archivos se guardan tratados firmados en la sombra, confesiones de guerra, acuerdos con dictadores y documentos que podrían reescribir los orígenes de movimientos enteros. Algunos aseguran que incluso existen registros sobre operaciones encubiertas durante la Segunda Guerra Mundial, donde se detalla la relación entre el Vaticano y el régimen nazi. Nada de eso puede ser confirmado, porque nada de eso puede ser leído. El archivo no solo guarda la memoria de la Iglesia, guarda la memoria del mundo, la historia humana reescrita desde la perspectiva de quien estuvo siempre al lado de los reyes, los conquistadores y los mártires. Allí se encuentran las pruebas de las cruzadas que nunca fueron contadas, las transcripciones de juicios secretos, los manuscritos de magos perseguidos por herejía, las confesiones de papas caídos en pecado, todo bajo el mismo sello de silencio. Y ese silencio no es casual, es un silencio institucionalizado, cultivado durante siglos, donde la censura se disfraza de protección y la verdad se convierte en propiedad privada, porque el conocimiento, cuando se monopoliza, se convierte en poder, y el Vaticano ha sabido ejercer ese poder con precisión quirúrgica. Lo que el mundo no puede leer, el Vaticano lo conserva. Y lo que el Vaticano conserva, el mundo jamás conocerá del todo. Por eso, cada vez que alguien observa la Basílica de San Pedro y siente la majestad de su arquitectura, debería recordar que debajo de ese esplendor yace una sombra que respira. Una sombra hecha de tinta y papel, de secretos y de siglos, de voces que alguna vez fueron silenciadas. Quizá los archivos del Vaticano no solo resguardan la historia del cristianismo, sino también la historia del silencio. Un silencio que, tarde o temprano, exigirá ser escuchado. Y si has llegado hasta aquí, escucha esta voz entre los muros. Suscríbete. Si sientes que algo dentro de ti busca respuestas que el mundo teme revelar. Porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en que miras la historia y a ti mismo. Los documentos prohibidos y las verdades ocultas del poder sagrado. A medida que los siglos avanzaron, el archivo del Vaticano se convirtió en el guardián de una verdad que pocos estaban preparados para enfrentar. Allí fueron cayendo, uno a uno, los documentos más incómodos de la historia. Algunos fueron enviados para ser preservados, otros para ser ocultados para siempre. Cada folio, cada manuscrito, representa una línea borrada del relato oficial de la humanidad. Y es en ese océano de tinta donde se esconden los fragmentos más perturbadores del pasado. Entre los textos que se rumorea reposan en esas bóvedas, se menciona un conjunto de escritos que nunca fueron incluidos en el canon bíblico. Evangelios apócrifos que narran una historia muy distinta de la que la Iglesia decidió contar. Se dice que hay versiones del Evangelio de María Magdalena, donde ella aparece no como una discípula secundaria, sino como la verdadera depositaria del conocimiento espiritual de Cristo. Otros hablan del Evangelio de Judas, en el que el traidor no es enemigo, sino cómplice de una misión más grande. Estas versiones, si fueran confirmadas, cambiarían la estructura misma del cristianismo. Pero el acceso a tales textos ha sido negado una y otra vez, con el argumento de que podrían confundir la fe del pueblo. Los rumores se multiplican.
Algunos investigadores sostienen que los archivos contienen cartas entre los primeros papas y líderes templarios, describiendo rituales secretos, símbolos solares y conocimiento alquímico heredado de Egipto. Otros aseguran que existen registros de contactos entre la Iglesia y civilizaciones desconocidas, documentos clasificados que hablan de ángeles de fuego descendidos del cielo, o de visitantes de las estrellas, que fueron interpretados como seres divinos. Aunque tales afirmaciones rozan el límite entre la historia y la conspiración, no deja de ser inquietante que el Vaticano jamás haya desmentido ni confirmado su existencia. Pero hay algo aún más oscuro. Durante la Edad Media, los inquisidores no solo perseguían a brujas y herejes, también confiscaban textos considerados peligrosos. Muchos de esos documentos desaparecieron y los pocos que sobrevivieron fueron etiquetados como inconsultables. ¿Dónde terminaron esos libros? Algunos rastros apuntan hacia Roma: manuales de alquimia hermética, tratados de astrología, diagramas sobre el alma humana, textos gnósticos y fragmentos de códices que hablaban de la energía divina femenina. Todos habrían sido trasladados en secreto a los archivos papales. Los sabios fueron quemados, pero sus escritos se preservaron. Durante el Renacimiento, los papas se convirtieron en los hombres más poderosos de Europa. Gobernaban reinos sin espada, dominaban imperios con palabras y cada decisión política pasaba por sus manos. En ese tiempo, el archivo se transformó en un instrumento de poder absoluto. Allí se almacenaron confesiones de reyes, acuerdos entre la Iglesia y los banqueros más ricos del continente, informes de espionaje e incluso registros de las primeras misiones secretas enviadas al Nuevo Mundo. No era un archivo de fe, era un archivo de control. Entre las piezas más mencionadas se encuentra una supuesta carta del emperador Constantino, conocida como Donatio Constantini, que habría otorgado al Papa autoridad sobre Roma y el Imperio Occidental. Durante siglos fue utilizada como justificación del poder temporal de la Iglesia, hasta que se descubrió que era una falsificación. Sin embargo, el documento original, según algunos historiadores, aún descansa en las cámaras vaticanas, acompañado de notas marginales que revelan quién lo redactó realmente. Si esa información saliera a la luz, podría exponer la mayor manipulación política de la historia eclesiástica. El archivo también guarda secretos más recientes, documentos sobre el juicio a Galileo Galilei, donde el astrónomo fue condenado por afirmar que la Tierra giraba alrededor del Sol. Durante años, se creyó que el Vaticano había destruido los registros del proceso, pero fragmentos filtrados a la prensa en 1990 mostraron que la Inquisición actuó con total conocimiento de que Galileo tenía razón. Es decir, la Iglesia no solo lo censuró, lo silenció sabiendo que decía la verdad. Aquello fue una ejecución simbólica de la ciencia. Y no es el único caso. Se habla de cartas intercambiadas entre papas y dictadores del siglo XX, donde se discuten acuerdos para proteger bienes eclesiásticos durante las guerras. Existen testimonios que aseguran haber visto informes detallados sobre la relación del Vaticano con el régimen nazi, incluyendo registros de trenes que transportaban oro y obras de arte confiscadas. Algunos documentos describen operaciones de refugio para jerarcas fugitivos en Sudamérica, con identidades falsas gestionadas desde la Santa Sede. Oficialmente, el Vaticano niega todo, pero en las sombras las pruebas parecen respirar. Los pocos estudiosos autorizados que han accedido a los archivos siempre han descrito una experiencia inquietante. Dicen que la atmósfera allí dentro es casi irreal. El silencio pesa, el aire es denso y cada paso parece observado. Los documentos están organizados en una precisión casi ritual.
como si no se tratara solo de papeles, sino de reliquias. Algunos incluso aseguran haber sentido presencias, como si los siglos se manifestaran en murmullos. Porque allí no solo se conserva información, se conserva energía, la energía de todas las verdades reprimidas. Es imposible no preguntarse, ¿qué impulsa a una institución que predica la luz a guardar tanto en la oscuridad? Tal vez el Vaticano no solo tema la verdad, sino el impacto que esa verdad tendría sobre la humanidad. Si se confirmara que algunos dogmas fueron construidos sobre decisiones políticas, si se revelaran los textos que contradicen los pilares del cristianismo, si se mostraran las alianzas ocultas con imperios y banqueros, la fe tal como la conocemos podría colapsar, y el poder también. Pero hay algo aún más intrigante. Dentro del Vaticano existen secciones del archivo que ni siquiera los archivistas pueden consultar. Espacios sellados por órdenes papales, identificados solo con números, sin registro público de su contenido. Algunos fueron clausurados durante la Inquisición, otros en el siglo XVIII y algunos más durante la Segunda Guerra Mundial. Se dice que en uno de esos lugares se encuentran los fragmentos del Liber Lucis, un manuscrito perdido que hablaba del origen espiritual del universo y de la capacidad humana para crear realidad. Textos que fueron considerados demasiado peligrosos porque convertían al hombre en su propio Dios. Y así, mientras el mundo moderno se debate entre la fe y la razón, esos documentos siguen allí, protegidos por muros que ningún ejército se atrevería a derribar. En el centro del cristianismo, un archivo que guarda secretos que podrían alterar la percepción misma de lo divino. Y en el fondo de ese silencio, la certeza de que hay verdades que el poder nunca entrega, sino que custodia. Suscríbete si alguna vez has sentido que la historia que conoces no es la verdadera, porque en el corazón del Vaticano, el conocimiento no fue perdido, fue escondido, y quienes buscan respuestas tarde o temprano deberán mirar hacia Roma. El control del conocimiento y la manipulación de la historia. Imagina un poder que no necesita ejércitos, ni armas, ni amenazas para dominar el mundo. Un poder que no impone su voluntad con la fuerza, sino con la palabra. Que no conquista territorios, sino conciencias. Ese poder no se mide en territorios, sino en verdades controladas. Y durante más de 2 milenios, ese poder ha tenido un nombre: el control del conocimiento. En los silenciosos pasillos del Vaticano, ese control se convirtió en una herramienta de dominio absoluto. Porque quien posee la verdad, o al menos su versión escrita, posee la realidad. Desde sus orígenes, la Iglesia comprendió que la información podía moldear civilizaciones enteras. La Biblia fue, en su tiempo, el libro más poderoso de la tierra, pero también el más manipulado. Las traducciones fueron seleccionadas con pinzas, los textos incluidos o excluidos con fines políticos, y los significados reinterpretados según las necesidades del momento. Las palabras del Cristo fueron editadas, y con ellas el destino de millones. Lo que no encajaba en el discurso oficial fue apartado, condenado o enviado a las bóvedas secretas del Vaticano. Así, el control del conocimiento se convirtió en un acto divino y en una estrategia política. Durante siglos, los monjes copistas trabajaron bajo estricta supervisión, asegurando que ninguna palabra se desviara del dogma. Aquellos que descubrieron inconsistencias fueron silenciados. Y así, mientras los reinos se derrumbaban y las civilizaciones cambiaban, el Vaticano se mantuvo inmóvil, guardando su tesoro más valioso, el monopolio de la historia. Porque la historia no la escriben los vencedores. La escribe quien controla las palabras con las que se recordará la victoria. El Renacimiento trajo consigo un peligro para esa hegemonía: la imprenta.
Con la difusión de los libros, la sabiduría comenzó a escapar del control eclesiástico. La respuesta del Vaticano fue inmediata. Creó el Índice de Libros Prohibidos, una lista que durante casi 500 años censuró cualquier texto que cuestionara la doctrina o promoviera el pensamiento libre, desde Copérnico hasta Descartes, desde Giordano Bruno hasta Spinoza. Miles de obras fueron condenadas y destruidas. Algunas copias sobrevivieron, escondidas en bibliotecas secretas, pero otras desaparecieron. Y muchos creen que el destino de esas obras fue el mismo, el Archivo Vaticano. Entre ellas se menciona un tratado perdido de Bruno, el filósofo quemado en 1600, donde describía un universo infinito poblado por múltiples mundos habitados. La idea era demasiado avanzada para su tiempo, pero hoy la ciencia la ha confirmado. Si ese manuscrito existe en las bóvedas del Vaticano, sería una prueba de que la Iglesia conocía verdades cósmicas mucho antes de admitirlas. Pero la historia oficial no lo reconoce, y lo que no se reconoce no existe. El control del conocimiento no se limita a los textos, también se extiende al arte, a la memoria colectiva y al inconsciente humano. Cada pintura, cada escultura, cada símbolo dentro del Vaticano fue cuidadosamente diseñado para comunicar mensajes ocultos. En los frescos de Miguel Ángel, en la Capilla Sixtina, algunos investigadores han identificado figuras anatómicas y metáforas que sugieren un conocimiento prohibido del cuerpo y del alma. Dicen que el artista escondió en su obra un mensaje silencioso, que Dios está dentro del hombre, no fuera de él. Si eso es cierto, entonces el mayor secreto del cristianismo no está en los archivos, sino a la vista de todos. Pero lo que verdaderamente inquieta es que este control ha trascendido la religión. En los últimos siglos, el Vaticano ha tenido una influencia directa sobre la educación, la ciencia, la política y los medios. No solo decide qué textos se conservan, sino qué verdades se enseñan. En 1941, por ejemplo, cuando los nazis invadieron Europa, miles de documentos históricos fueron rescatados por la Iglesia con el argumento de preservarlos del saqueo. Muchos de ellos jamás fueron devueltos. Entre esos textos se incluían registros arqueológicos, códices mesopotámicos y manuscritos gnósticos, es decir, la historia del origen humano reescrita desde la sombra del Vaticano. Algunos académicos independientes afirman que los archivos guardan incluso correspondencia con científicos modernos. Cartas con Albert Einstein, donde se discutía el papel de Dios en la física cuántica, comunicaciones con Nikola Tesla sobre la relación entre energía y espíritu, o informes secretos sobre experimentos realizados por sacerdotes en los que se intentaba medir el peso del alma. Ninguno de estos documentos ha sido mostrado públicamente, pero las referencias a ellos aparecen en registros indirectos. Si fueran reales, significarían que la Iglesia nunca estuvo en guerra con la ciencia, sino que la vigilaba. Todo esto nos lleva a una conclusión inquietante. El archivo no solo preserva el pasado, sino que define el futuro. Porque lo que se oculta determina lo que se cree, y lo que se cree define el destino de la humanidad. En un mundo donde la verdad se manipula a través de los medios, el Vaticano fue el primero en dominar ese arte. Mientras el mundo se pregunta qué esconden sus bóvedas, el poder real está en que la mayoría jamás lo sabrá. Quizás esa es la verdadera función del archivo, proteger no la fe, sino el orden. Evitar que el ser humano recuerde su origen divino, su conexión directa con lo sagrado, sin necesidad de intermediarios. Porque si el hombre comprendiera que no necesita a la institución para acceder a Dios, todo el sistema se derrumbaría. La religión perdería su centro de gravedad y el espíritu humano recobraría su libertad. Por eso, cada documento guardado no es solo una reliquia.
es una pieza de un rompecabezas de poder. Una estructura diseñada para mantener el equilibrio entre la verdad revelada y la verdad prohibida. Un juego entre la luz y la sombra, donde lo que se muestra sirve para ocultar lo que importa. Y en el Vaticano, ese juego ha sido perfeccionado a lo largo de los siglos. Si este misterio te sigue llamando, deja que tu curiosidad despierte. Suscríbete, porque en este canal el conocimiento no se teme, se revela. El poder del Vaticano no está en sus muros, sino en lo que aún no permite leer. Las teorías, las reliquias y las conexiones prohibidas. En algún punto del tiempo, la historia y el mito comenzaron a confundirse dentro de las bóvedas vaticanas. Lo que para el creyente es fe, para el historiador es símbolo, y para el iniciado es conocimiento. El Archivo del Vaticano es mucho más que una colección de documentos. Es un mapa oculto del poder espiritual, un registro que une las religiones, las civilizaciones y los misterios de la tierra en una sola red invisible. Cada caja, cada pergamino y cada reliquia oculta allí dentro no solo resguarda un fragmento del pasado, sino una pista sobre el verdadero origen de la humanidad. Entre los rumores más persistentes se encuentra el de la Biblioteca del Saber Hermético, una sección del archivo que contendría manuscritos de los antiguos templos de Alejandría, Egipto y Babilonia. Estos textos hablarían de una misma fuente de conocimiento que conectaba a los sacerdotes egipcios con los sabios hebreos y los filósofos griegos. Se dice que después de la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, algunos rollos fueron rescatados por navegantes cristianos y entregados a los custodios del Vaticano. Si esto es cierto, entonces los secretos de la antigua sabiduría egipcia, la alquimia, la geometría sagrada y las claves de la inmortalidad espiritual jamás se perdieron, solo cambiaron de guardián. En esas cámaras también reposarían reliquias que desafían la comprensión humana. Se habla del verdadero rostro de Cristo, una imagen impresa en tela mucho antes del Santo Sudario de Turín, cuya autenticidad ha sido negada y confirmada innumerables veces. Otros mencionan la lanza de Longinos, el arma que habría perforado el costado de Jesús y que habría pasado de imperio en imperio hasta quedar bajo custodia del Vaticano tras la Segunda Guerra Mundial. Algunos aseguran que la Iglesia oculta los fragmentos del Arca de la Alianza, la reliquia perdida del pueblo hebreo, guardados en cámaras tan antiguas que incluso los actuales cardenales desconocen su ubicación exacta. Pero las reliquias materiales son solo una capa del misterio. Detrás de ellas se ocultan teorías que conectan al Vaticano con fuerzas que trascienden la Tierra. Investigadores independientes, entre ellos el periodista Martin Malachi y el teólogo Corrado Balducci, afirmaron que dentro de los archivos existen registros sobre manifestaciones celestes no humanas. Estos informes describen luces que descendieron sobre Roma en diferentes siglos, testigos que hablaron de figuras resplandecientes y cartas de misioneros que reportaron haber visto naves sobre América antes de la llegada de los europeos. Aunque el Vaticano nunca lo admitió, su propio observatorio astronómico ha hecho declaraciones ambiguas sobre la posibilidad de vida en otros mundos. Tal vez en las profundidades de sus archivos se encuentre la prueba de que el cielo y las estrellas están más conectados de lo que imaginamos. Algunos teóricos sostienen que el Vaticano no solo guarda conocimiento antiguo, sino que participa activamente en experimentos espirituales secretos. Se habla de proyectos como el Chronovisor, una máquina capaz de registrar imágenes del pasado. Según el sacerdote francés François Brun, este dispositivo fue desarrollado por científicos del Vaticano en la década de 1950 y permitía ver acontecimientos históricos como la crucifixión de Cristo o los discursos de Napoleón. El proyecto fue desmantelado oficialmente,
Pero algunos creen que el aparato nunca fue destruido, sino trasladado a las cámaras selladas del archivo. Si la historia puede observarse, también puede reescribirse. Otras fuentes mencionan documentos que detallan experimentos sobre el alma humana, la energía espiritual y los límites de la conciencia. Se dice que el Vaticano colaboró en secreto con laboratorios y universidades para estudiar fenómenos paranormales, levitación, bilocación, telepatía y visiones místicas. Estos archivos, clasificados bajo el título de Spiritu et Anima, contendrían pruebas científicas de que el espíritu no muere, solo cambia de frecuencia. De ser cierto, confirmaría lo que las religiones antiguas enseñaron desde siempre, que el alma es eterna y que la muerte no es un final, sino un tránsito. También se habla de manuscritos que revelan conexiones directas entre el cristianismo y los cultos solares del mundo antiguo. Textos que muestran paralelismos entre Jesús y deidades como Horus, Mitra y Osiris. Según estos documentos, la figura de Cristo habría sido una representación del sol espiritual y su historia una alegoría del ciclo de la luz y la oscuridad. Esta teoría, conocida como el misterio solar, fue perseguida durante siglos, pero sus raíces aparecen en fragmentos de papiros conservados en el Vaticano. Si esos textos se publicaran, la narrativa del cristianismo como religión única se desmoronaría, revelando su conexión con una cadena ininterrumpida de mitos universales. Hay incluso teorías más atrevidas. Algunas voces dentro del propio Vaticano habrían insinuado la existencia de un evangelio del tiempo, un conjunto de escritos que describen la historia del futuro. Según esta idea, antiguos profetas habrían dejado registros de eventos que aún no han ocurrido y que la Iglesia los conserva para anticipar o influir en el destino humano. Nadie sabe si estos textos son reales, pero los rumores sobre su existencia se intensifican cada vez que el Vaticano realiza un anuncio sorprendente o una predicción moral que parece adelantarse a los acontecimientos globales. Las conexiones prohibidas no terminan ahí. A lo largo de los siglos, el Vaticano ha tejido una red de alianzas secretas con gobiernos, órdenes esotéricas y familias poderosas. Los documentos clasificados hablarían de vínculos con los caballeros templarios, la masonería primitiva y organizaciones que oficialmente fueron condenadas por la Iglesia, pero con las cuales mantuvo contacto discreto. Se mencionan intercambios de símbolos, correspondencias cifradas y pactos de silencio. En el centro de todo, una idea: preservar el equilibrio entre la verdad revelada y la verdad oculta. Porque según las antiguas tradiciones, revelar demasiado conocimiento antes de tiempo podría destruir la mente humana. Y quizás por eso el Vaticano guarda silencio, no por miedo al juicio del mundo, sino por miedo a su despertar. Porque hay verdades que podrían hacer tambalear la fe, los gobiernos, la ciencia y la razón. Si se revelara que la divinidad habita dentro del ser humano, que la historia de Dios es también la historia de nuestra conciencia, la estructura del poder se desmoronaría como un castillo de arena. Lo que yace en las bóvedas del Vaticano no es solo el registro de la humanidad, sino el espejo de su alma. Un espejo que, si se rompiera, nos mostraría lo que realmente somos. Una especie que lleva siglos buscando la verdad, pero temiendo encontrarla. El día en que los archivos se abran al mundo, imagina el sonido. El eco de una llave girando en una cerradura que no ha sido abierta en siglos. El aire estancado, denso, escapando de las cámaras selladas, mientras la luz toca por primera vez los pergaminos ocultos. Sería el momento más trascendental de la historia moderna. El día en que los archivos del Vaticano se abrieran al mundo. La verdad, o lo que creemos conocer como verdad, se desmoronaría como una torre de arena bajo la lluvia.
porque dentro de esos muros no solo se guarda conocimiento, se guarda el alma entera de la humanidad. Nadie sabe cuándo ni si eso ocurrirá. Algunos dicen que nunca. Otros aseguran que ya está ocurriendo lentamente bajo la apariencia de digitalización y modernización. En los últimos años, el Vaticano ha liberado pequeños fragmentos de sus archivos, documentos aparentemente inocentes, cartas diplomáticas o actas de canonización. Pero entre esas hojas anodinas, algunos han detectado grietas, fechas alteradas, firmas que no coinciden, referencias a manuscritos que no aparecen. Es como si una mano invisible seleccionara cuidadosamente qué puede ver el mundo y qué debe seguir dormido. Como si el Vaticano estuviera revelando migajas de una verdad mayor, controlando el ritmo de su propio desvelamiento. Los estudiosos que han trabajado con esos fragmentos coinciden en algo inquietante. Lo más peligroso no es lo que contienen los documentos, sino lo que insinúan. Cartas que mencionan bibliotecas dentro de la biblioteca. Notas marginales que aluden a archivos no numerados. Fragmentos donde se describe la existencia de una sección de las sombras. Un espacio del que no hay registros oficiales y que, según las leyendas internas, solo puede ser abierta por el Papa y 2 cardenales de confianza. Algunos antiguos miembros del clero afirmaron en entrevistas anónimas que esa sección fue clausurada en el siglo XIX, luego de un hallazgo que no debía ser visto por ojos humanos. Nadie ha explicado qué fue lo que encontraron. La humanidad vive una paradoja. Exige verdad, pero teme encontrarla. El día en que esos documentos vean la luz, millones de creencias podrían derrumbarse. La historia del cristianismo, los orígenes de las religiones, las conexiones entre fe y ciencia, incluso el relato de la creación, todo podría ser reescrito. Las naciones tendrían que replantear sus cimientos, los líderes perderían autoridad y la fe, esa fuerza que une y divide, sería puesta a prueba como nunca antes. Tal vez por eso el Vaticano sigue callando, porque abrir sus archivos sería como abrir una puerta al inconsciente colectivo, dejando escapar aquello que el mundo no está preparado para recordar. Algunos visionarios aseguran que el archivo no se abrirá por voluntad humana, sino por destino. Que llegará un tiempo en que las vibraciones del planeta, el despertar de la conciencia global y el colapso del viejo orden forzarán la revelación. Que la verdad no será entregada por los hombres, sino liberada por la propia tierra. Y que entonces las palabras que yacen dormidas bajo Roma ascenderán como fuego. Tal vez ese momento ya ha comenzado, cuando el ser humano, desilusionado de las estructuras, empieza a mirar hacia adentro en busca de lo sagrado. El secreto del Vaticano no es solo lo que oculta, sino lo que representa. Es el símbolo perfecto de la dualidad humana, la necesidad de guardar la verdad por miedo a su poder y el deseo eterno de descubrirla. Porque todo archivo, toda cámara cerrada, todo secreto tiene su espejo en el alma. Lo que el Vaticano guarda bajo llave, cada uno de nosotros también lo esconde en su interior. Archivos personales llenos de memorias, culpas, verdades y silencios que no nos atrevemos a leer. Tal vez los muros de piedra que rodean la ciudad del Vaticano son una metáfora del muro invisible que levantamos alrededor de nuestra propia conciencia. El verdadero misterio no está en Roma, sino en nosotros, en el silencio de lo que aún no recordamos, en la historia que nos contaron y en la historia que intuimos, en esa sensación de que hay algo más, algo que vibra detrás del velo de lo visible. El Vaticano, con su archivo secreto, solo es el reflejo físico del archivo eterno que el alma humana lleva consigo desde el principio de los tiempos. Quizás algún día, cuando la humanidad esté lista para enfrentarse a su propia sombra, esas puertas se abrirán.
Y cuando eso ocurra, no será un acto político ni religioso. Será un acto espiritual, una reconciliación entre la luz y la oscuridad, entre el conocimiento y la fe, entre el hombre y su divinidad olvidada. El día en que los archivos del Vaticano se abran, el mundo no solo conocerá la verdad, se conocerá a sí mismo. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti también quiere recordar. Suscríbete si sientes que la historia te ha mentido, pero tu alma sigue buscando respuestas, porque el misterio más grande no está en los archivos del Vaticano, sino en la conciencia que aún duerme dentro de cada uno de nosotros. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.